del parque? Pues calcula 1,5 metros y 2 por encima de estos señores. O sea, que está alto. Está muy alto. L'església és aquesta peça. La losa aquesta del hormigón tiene que llegar hasta aquí. Hay un metro aquí que es San Andreu y luego hay otro metro, el Bon Pastor, que está por aquí. Ya. Lejos. O sea, pero la estación que en principio nos vincula sí, más sí, es la de sí. San Andreu, ¿no? La estación grande dices que es Esa aquí. esta, es la estación de Sí, la... mira, el pont de Bac de Roda está aquí, Sí. que es el que hemos cruzado. Ah, vale. ¿Mm? Este es el de... Lo que pasa es que aquí se ve todo muy Vale. pequeñito, pero es que, El de Calatrava. pero es que de aquí a aquí es 1,5 kilómetros, Sí. casi, Vale. 1,2 km. Vale, y luego el emplazamiento nuestro Aquí, es aquí, este de aquí. aquí. Ah. Pues, pero digo, es que parece cercano, pero Sí, sí, son distancias. Y el centro de Sant Andreu, la iglesia es esta. la iglesia es esta. O sea que Vale. también parece cercano, pero de la iglesia aquí hay casi 750, 800 metros. Ya. Y además hoy sin ninguna relación. Que no hay ninguna vinculación clara. Claro. Ya lo veréis, este sitio está muy plot, se puede decir. ¿Cómo es que lo es un plot? Es como un socavón. O sea, dentro del lugar es como un socavón. Es que tenéis que pensar que, a ver, esto es el Westendal. Westendal es un canal de agua. ¿Es el Reconda? Sí, esto. Sí. Es un canal de agua que ahora ya no existe. Existe a trozos. Bueno, que es el que llevamos Sí, trabajando sí. sobre ello en todos los Sí. Europanes, acabamos de forma en el Reconda. Vale, siempre. Es que cruza toda la ciudad. Está de puerta a puerta. Ya. Y de aquí hacia allí es el delta del río Besós. Y entonces aquí lo que había era una bajada natural, porque esto es Una vaguada. una vaguada y el delta. Ya. Estos edificios son viviendas sociales de la Mónica López. Mónica Rivera. Sí, ganaron el premio Pata hace muchos años ya. Yo nunca no los encargué de sus viviendas, no los encargué. Ganaron un concurso cuando yo de vivienda y nunca he entendido el porqué. ¿Por qué les han dado el premio Pata? Pero bueno, Te están grabando. Sí. Esta parte la pongo. la planta estética está muy bien. Planta. Ya. Ya pasan por debajo. Esa construcción de allí es la nueva estación de San Andreu, que es de Pep Bohigas y bueno, de Boppa, que sustituye a la antigua estación que quedará como un centro social. Ah, ok. Y claro, la losa tiene que, bueno, aquí ya veis, o sea, tiene que Cubrir todo eso. cubrir todo, hasta ahí y hasta hacia el otro lado. Porque pensé que la losa esta tiene entre 150 y 75 metros de anchura, depende del lugar. Vale. Entonces son distancias muy considerables. Y encima de esta losa tiene aquí tierra vegetal, Es un parque enorme, ¿no? Un parque lineal. un parque lineal y equipamientos. En este parque pues hay estaciones de metro, campos de fútbol. Claro. En realidad no va a estar mucho más abajo de donde estamos ahora. Vas a estar más o menos a esta cota. Sí, pero hay una cosa que se debe entender, que esto en los planos se ve bien. Los planos se ve bien, que es que claro, cuando este era el recondado, había la vaguada y el valle, el torrent de la Estadella, que empiezan estas casas de ahí, no estaba hundido, estaba en la geografía natural del lugar. Y en el momento que se construyó toda esta losa de hormigón,
imagen de Barcelona es artístico, plano urbanístico de Joan Busquets y las viviendas son de José Luis Mateo. Es un conjunto de 550 viviendas que van desde aquí hasta, ya se ve, ¿Qué estamos hablando de los finales de los 80? No, está construido como 15 años, de 2000, más o menos. Y esta es la calle, Begoña, cuando yo hablaba que hay un sitio que es básico para nosotros, es esta punta de aquí. Porque esta punta es la que relaciona las viviendas con el casco antiguo y con el polígono. Entonces, si se hace alguna actuación prioritaria, es aquí. Y el planeamiento que se hará, reconocerás este punto. A ver. Esta línea que va hacia aquí y la calle esta que va hacia allí, como el espacio, digamos, de primera actuación. Sí, lo que permite la transición para luego la actuación Exacto. hacia el... Pero, insisto, a la velocidad que vamos nosotros, esto es lento, ¿eh? O sea, esto no es para el año que viene. Entonces, este es el punto en el cual tanto estas fachadas como estas fachadas son las que pensabas tú que era donde podía estar. No, yo no. Bueno, donde se podría ubicar preferentemente el residencial, Sí. dejando en la zona Dejando más interior la parte interior como espacio productivo. como espacio productivo. ¿No? Como espacio productivo o mixto. Mixto, Es ¿no? lo que Sí, se sí, sí, permite, sí. ¿no? Siempre, o sea, estamos hablando de que puede ser eso o puede ser otra cosa, pero que en cualquier caso esto es la zona más sensible. Como esto es un proceso de transformación, la idea es que tú puedes crear un equipamiento aquí dentro que funcionaba durante 15 años o 20, ¿no? Y o sea, es un lugar. Vamos por aquí y luego volveremos por el otro lado, si queréis. Pues es bastante interesante. Esto está colado. Sí, sí. No, no, está la calle, las cosas son muy buen aspecto. Esta copia, perdón, esto es no es alcohólica, es algo problema. Están claramente inspiradas en las viviendas con un facho de Ángel Carragho. Luego las veréis. Ah, con los puentes Sí, esos sí, sí. entre las dos. Sí, pero lo verás, es que lo pones al lado de la misma foto. Lo que es bastante interesante que no se veía El centro comercial que tú me decías, claro, está a 1 kilómetro hacia allí. Claro, tiene relación, 1 kilómetro hacia allá y morfológicamente ninguna. Pero bueno, volvemos. en relación en todo este parque. O sea, lo que no se veía claramente en la documentación, cómo era la relación de este parque con esto. Y es que es de una universidad. Y esta calle, para nosotros es muy interesante, hacia el río Mejor y hacia otro enclave. Está Calzabra, ¿no? Está, Por lo tanto, es que ya se ve. Aquí además es que la dimensión de confianza, o sea que hay una proximidad entre estos dos lados Bueno, a ver, el Torrent está propiamente dicho, empieza aquí, el polígono industrial. El Torrent, que es la calle por la que pasearemos, está allí y ahora la veremos. Aquí ya se empieza a ver el problema, ¿no? O sea, la cota más baja, que era la original, el muro de hormigón. de la dos, sí, del Y Parque de la claro, Sagrera, y ¿cómo cómo vamos a bajas? hacer ahí. ¿Cómo bajas? Está pensado, ¿eh? Bajas y entonces pues
y hay un enlace que sale en però evidentment els concursants si volen poden fer el que vulguin, com si volen fer un edifici amb bloc que salti un pont fins a l'altre costat. Això és Europarc. Ara, hi ha un enllaç si vols venir al parc. Doncs hi ha un enllaç i et dirà tu vas a projectar el parc i vas a projectar el parc en aquests sectors. Com el parc pensa la plaça, com el parc pensa aquest desnivell. I això pensa en relació a l'existent. Ho pensa en relació a l'existent. El projecte del parc és un projecte únic i perquè aquí encara no hi ha planificació. Ahora piensa que estamos en los deslaces, porque la calle, o sea, ¿Estamos en los? en la parte trasera de la las trasera, partes. sí. Porque claro, ¿qué había aquí? Las vías del tren. Claro. Claro, aquí vale, vale. O sea, las fachadas están hacia el otro, hacia el interior. Espera, ¿qué es? Por eso también es donde actúas en el trasero, donde no hay nada. O sea, ¿dónde es más fácil? Evidente, ¿dónde es más fácil actuar? Pues mira, en este solar. Todos estos, sí. Y a partir de aquí vas haciendo un proceso. Sí. Eso. Este es el parque de Casa Arena. Esto de aquí es el parque. Vale. Que le decía a él que uno de los enlaces que hay es ahí durante todo el parque, que vemos ahora. Y ahí es este detalle, para que se vea cómo este parque, o sea, si ellos quieren que el detalle de cómo este parque baja aquí, qué pasa con esta calle. Vale. Pero- y es esta parte de la documentación del enlace. enlace. Pero Vale. claro, si esa documentación la ponemos en un plano, no son 20 páginas, son 50. Sí, no, que no es el objeto. O sea, de lo que se trata es de saber eso, que está esta relación. Y luego lo que te decía, las cocheras de autobús, normalmente de aquí ves que hay una pared, Sí, y sí. debajo de esa pared están las cocheras de autobús. Claro, es que Pero esto no sí. tienen ninguna relación con esto. Hoy podría ir otra línea de tren por aquí. ¿Y esa línea de tren se va a cubrir? No. No, O sea que en realidad lo que es cierto es que el emplazamiento acá, de aquí para allá no hay posibilidad de tener una. puedes hacer un puente, puedes saltar, pero está a otra cota, está esta cota de aquí, y además hay una línea de tren con varios. Y además tienes la línea de tren y luego están las cocheras y eso no se va a mover. Entonces, esto es el segundo de las paredes. Pero fijaros que originalmente, y aquí se ve muy bien, el túnel de la Estadella continúa por ahí. Lo que ha hecho el parque, o la Rosa de Hormigón, es cortar la generación natural. Y ya viene. Por eso existe que el túnel de Estadella se aplica por un Exacto. porque es la conexión natural entre Sant Andreu. Sí, Si vas aquí chocas amb la Fabricots. sí. Sant Andreu, Fabricots y el Besós. Porque esto sí que está el Besós, sí que está el Besós. Claro. ¿Y este está, dices, está por abajo? ¿Está conducido? El ¿Está bien? Turbén ¿O ha desaparecido? Ha desaparecido. O sea, que era una salida natural de agua, pero que ya ha dejado de ni ser natural ni salir. Era un valle de estos que... Escorrentía, una escorrentía. Pero si ahora pasamos, fijaros que aún quedan restos. Yo tengo alguna foto, no sé si aquí la puse, de la primera mitad del siglo XX. Perdón, esos son espacios privados, claro. Todo es privado. Todo es privado. Todo es privado, excepto la calle y algún solar, pero todo es privado. Por eso es que el proceso, o sea, aparte del planeamiento, os decía, primero hay que poner de acuerdo a esta gente. Participación, con ideas y dibujos. Segundo,
hacer un plan. Tercero, hacer gestión de suelo. Y cuarto, elaborar los proyectos. Mientras tanto, se pueden hacer cosas, sí, muchas. Se puede urbanizar esto, se puede hacer proyectos Sí, lo que tácticos. decimos es va a seguir con un urbanismo táctico que en un planeamiento que no puede. Vale. Ahora, si me preguntas hoy, ¿cuál es el primer proyecto? Yo no lo sé. ¿Cuál es el? El primer proyecto, yo no lo sé. ¿Cuál es el primer proyecto que vamos a hacer aquí? No lo sé. Claro, claro. Si yo fuera el director de urbanismo, tendría mi estrategia, pero no la hay. Por eso, Europan es ideal, porque Europan aporta ideas que pueden ser posibles o que no, pero es que es ideal. Hay asociación de velocidad. Sí, hay asociación de velocidad. Una cosa, Hacerlo son Así te llegaré en el sitio. ¿son conscientes de esta Europa? Saben que se está trabajando en planeamiento con un nuevo plan. Ellos están participando en la redacción o en los trabajos previos, y había un plan antiguo que ellos desaprobaron. La escuela del Valle, sin tener ninguna relación, está trabajando en este triángulo de aquí. Al San Fernández y al que trabajaban aquí. ¿estáis en ello o no? Es cuando tengamos el plan, es que Claro. hasta que no haya un plan no Claro. puedes comprar suelo. Vale. Entonces, no es el problema, pero es una ventaja. O sea, hasta que el ayuntamiento tiene un plan urbanístico aprobado, no puede comprar. ¿Qué puede hacer? De dos líneas de plátanos y cañas. Y aún hay fotos aéreas de este momento. Es que en el otro lado ya los aleros megapoblas. Sí, exacto. El acuífero debe ser Ahí, claro, claro. Y entonces a estos sí que les dijimos, o sea, cuando ya se convocó Europa, les dijimos que lo sepáis. Y los alumnos aprovechen, ¿no? Sí, que lo sepáis, que estáis trabajando en un sitio, en un solar que es Europan. No sé qué edad, pero bueno, en cualquier caso, lo que pasa es que estoy trabajando en la parte más pequeña, acotada, y ellos lo que decían, el proyecto es En la escuela, en la escuela Valle, del Valle. Son unos huertos urbanos en esta punta de aquí, Sí. y luego en la fábrica antigua, que no está catalogada, ellos proponían una actividad de estas tipo, lo que es la Citroën que fuimos a visitar en Bruselas. Citroën en Bruselas. Sí, como un museo. Sí, como un museo Pero lo que pasa es que cuando visitas esto, hay como muchos más solares incluso Oportunidades, sí, ¿no? de lo que aparece en el plano este azul. No, si compras los planos, a ver, los planos los ha hecho BR, ellos los conocen, son una gente muy seria, o sea. No sí. digo aparentemente, No, o sea, no a estoy ver, poniendo en sí, duda, sí pero... que son planos de análisis, es decir, puede ser que son, como no son planos de planeamiento definitivos, puede ser que haya algún error. Son planos hechos hace 1 año y medio, 2, o sea, puede ser que haya cambiado algo, pero no. Es Tú que... tomas conciencia de escala, Begoña, es que la escala es otra cuando lo ves en Ya, el ya, plano, pero ¿tienes por ahí el, Sí, el plano? sí, pero ahora estamos, es que mira, ahora estamos aquí, ¿eh? No, el plano este azul. Sí, sí.
el azul. Es que cuando yo miré el azul, digo, caray, pues no se puede... ¿Ves? O sea, todo esto, Está esta como es de este actividad. emplazamiento y aparece como actividad. No, todavía no estamos aquí. Sí, estamos aquí, sí, en, sí, el- aparece en como esta actividad. calle y todo Aparece- este triángulo es todo esto. Aparece como actividad. Y parece como actividad. Ujú, Porque claro, tú ves ese plano ujú. y no parece que haya, que puedas esponjar mucho, porque parece que No, está todo... a ver, tú puedes, o sea, no, aquí no hay ningún edificio que está catalogado, ninguno. Vale. Con lo cual tú puedes decidir que entras con tu Google Maps, Y hay que visitas esto expropiar, y- decides que esta pues va. y decides que esta la mantienes. Borras lo que hay y Tienes, la haces borras. lo que sea. A la larga, A la larga, a 30 años, o sea, esto desaparecerá, no queda ninguno de estos edificios. Por lo tanto, es el momento de proponer. Ajá. Son edificios privados, a lo mejor hay actividad, pero hay actividad detrás. Ya, ya, No ya. ve- estos ruidos vienen de este triángulo. O sea, esta isla solo tiene una fábrica, que es esta. Bueno, una fábrica, un recinto. Pues aquí hay actividad detrás de la fábrica. Y que ahora, en lugar de ser una fábrica de laminados de cristal, haya un chatarrero o hagan varillas para la construcción. Vale, vale. ¿Mm? Vale. Seguimos, si queréis. Sí, sí. Entonces, a partir de aquí, especialmente a partir del segundo edificio, lo que hay son grandes recintos privados que son complejos fabriles donde hay muchas cosas distintas. Ajá. Hay uno que hay están todo el parque de limpieza de vehículos municipales, Ajá. más las oficinas de limpieza municipal. Pero ya lo veréis, o sea, hay una puerta la cual pone propiedad privada y hay calles dentro, y dentro de esas calles no había fábricas. Son como pequeños polígonos dentro del polígono. Claro, vamos a esperar. Porque es que lo que se acercan así a paso ligero. para ningún sitio. Has hecho bien entonces. Estas calles se acaban en una tanca, una cerca donde hay la vía del tren. Y además la vía del tren está hundida como 2 o 3 metros y luego en una pared de hormigón donde están las y eso es inamovible durante muchos años porque no depende. O sea, no está previsto en absoluto. Es propiedad del Estado, el Estado no piensa hacer nada en esas vías del tren, o sea, puede estar 50 años en esa misma situación. Y el ayuntamiento tampoco ha hecho gestión con Adif. Sí, a que acaben una vez eso. Vale. Claro, el ayuntamiento quiere acabar eso, tiene que hacer muchas cosas, pero no las puede acabar hasta que Adif no acabe las estructuras de hormigón. Ya. Y Adif no acaba las estructuras de hormigón, nosotros no podemos actuar. Y claro, los vecinos estantes, Que son muchos años ya, ¿no? claro, Llevan cuántos. 20 años. 20. Bueno, porque todavía nosotros no hemos empezado con la estación de Chamartín, ya verás. O sea, todo está pendiente de la acá. de las estructuras del cajón. Esta mesa que El suelo, o sea, es que ahora- Además, esta calle se tiene la para que pueda ser un espacio público y un espacio que pasen camiones, o sea, no es incompatible. Todo esto lo habéis tomado y actividad. Pero tampoco, esto que hablábamos al principio, o sea, tampoco se descarta el que poner aquí la parte residencial, ¿no? O sea, a lo mejor es más protegida. Nosotros preferiríamos que estuviera en ese punto
hablado que es el punto donde puedes empezar a transformar. Ya, A ver, ya es donde está más conectado, pero... Sí, pero si resulta que vemos que todos los concursantes de Dupan se decantan por aquí, pues a lo mejor es aquí. Pero también es verdad que construir hoy unas viviendas o un equipamiento aquí es más difícil que allí. Ya, ya. Porque si tú haces el plan urbanístico y el plan de gestión de suelo, la reparcelación, a este señor le puedes decir para que no vaya. Pero si quieres que este señor se vaya el año que viene, le tienes que pagar una fortuna. Con lo cual dice que el plan no se va a hacer. Vale, Cuando hay otras prioridades que haces que se acaban más sagrada. sí, sí. O prever el alojamiento se puede también, ¿no? O sea, en lugar de esperar que se vaya, puedes moverlo a un sitio aquí cerca. Porque tiene su punto también como zona Pero tú puedes residencial prever- y de taller. Sí, claro, tú puedes prever como... Es el modelo que Así es, aquí no te habla de proceso temporal, de generar un proyecto por etapas. Y esto lugar. Evidentemente hay un plano final, ¿no? Pero la que está se debería realizar un proyecto bueno. Una idea comunicar. un táctico puede ser eso. Podría llegar a ser eso. Pensar en lo que va a costar por elaborar. Incorporar ideas. Es el momento de incorporar las ideas, porque si no las tienes, Efectivamente. el plan será un plan muy técnico. Ahora, desventaja. Que es un proyecto. El mar està cap allà. Si el Besòs és aquí per allà. De aquí hacia abajo son dos grandes recintos privados donde hay un muro con unas puertas y dentro hay industrias diversas, pero hay un salón con restaurante. Mola. Hay lancha y pintura. De paseo automóvil. Hay muchísimas cosas metidas aquí dentro. El espacio es inmenso, pero
tiene actividad. Todo esto tiene actividad. Esta parte de aquí. No bajaremos más porque es, no sé, si lo quieren ver, pues gigante, es que lo único que veríamos sería una pared y otra puerta. Y la siguiente puerta es donde hay unos vehículos de cruzando. Ahora estamos O sea, hemos cruzado, hemos pasado por aquí, hemos bajado por aquí y ahora estamos aquí. y ahora estamos en esta esquina. Vale. Y entonces lo que, Vale. lo que decías que de aquí hacia abajo Son estos grandes polígonos son que grandes decías. recintos que no tienen entradas. O sea, bueno, tienen entradas para camiones, son lugares privados, Y son los mini polígonos de los que hablabas mini antes. polígonos. ¿eh? Entonces les decía a ellos que si quieren bajar, que bajen, pero es que si vamos Es un nosotros, recinto, un muro, porque sí, lo que veremos tienen es- unos puntos de entrada. es un muro con algún punto de entrada. Vale, vale. Y entonces, si entras por aquí, es que es gracioso, ¿no? Si entras por aquí, Tiene bastante gracia. digamos, estos son polígonos dentro del polígono. Ya, ya. Y son las partes más activas estas, ¿eh? Ya, eso te... Tanto esta como la que está más abajo. Son las dos Además- partes más activas. Esto lleva aquí desde hace un montón de tiempo, claro. Bueno, esto se empezó a construir en el año 60. Todo esto. Todo, bueno, todo lo que Vamos a entrar un poco. A ver, esto está como poquito privado. Y aquí Cancelaron las actividades de gestión. es bastante problema. Sí, pues, no hay que caber Me encanta. Vale, entonces, Mira, son todas estas manchas de aquí. O sea, toda esta pieza así. hemos entrado en este, estamos ahora en esta esquina. En esta. Entonces tú dices que una vez que entras este edificio de ahí de hormigón, Todas estas calles que ves aquí son calles privadas. O sea, nosotros, o o sea sea, que realmente podríamos entrar Nosotros vimos otra vez aquí al fondo, aquí al fondo, Está se todo conecta, pero está está cerrado. cerrado. Y hay un cachito de parcela Sí, sí, que sí, sí. no deja pasar de un lado a son, otro. Vale. son calles privadas. O sea, O sea, solo entrada y A salida ver, por donde sí, hemos por aquí. venido. el único viario público es la calle San Adrià, que es esta que hay aquí, Sí, esta calle lateral Y la del Torrent. Y la del Torrent. Todo lo demás son calles privadas. vale. Esto ahora es solar. Esto. O sea, esto es calle, este diario es no, público. no. Nosotros intentamos pasar por ahí, está todo cerrado. sea que- y- Aquí O sea que todo esto es inaccesible. inaccesible, sí. Y entonces aquí ya se pone que aunque esté así, hay una indicación que se considere como consolidado, Sí. porque aquí Amazon está construyendo un centro de distribución. Sí, Ya tiene el proyecto. Sí, ya ¿no? lo O está, sea, ya en ese obra, solar ya lo está compró. Está en obra. Bueno, sí, porque como es todo prefabricado. Llegará un día y fará pum, 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 pum. sí, no, están finishes. No, es que ya está. Esto, la vía del tren que sigue por aquí Sí. y aquí ya se queda enterrada a partir de aquí. No, Sigue. pasa en superficie. Sí, sí. Ah. Y luego, esta parte de aquí, ¿esto Esto qué es es? el polígono de Mansones. Y es polígono industrial también. Aquí no hay vivienda. Porque este es el plano de las actividades industriales. O sea, todo lo azul es donde hay actividad Ya, industrial. ya, bueno, claro. Si te vas O sea, al plano de tiene vivienda, Vale, aquí está, aquí está marcado las zonas donde hay vivienda en casco antiguo. claro, entonces Sí, todo eso es naturalmente. polígono. Por- Esto es lo de la Mercedes-Benz. Ujú. Y entonces, claro, por eso decís que de esta zona de aquí tiene más, Atarías de más conectar. capacidad de unificar de aquí unificar. con Porque residencial. lo ves, o sea, esta eh, línea es como... ¿eh? Sí, vale. Vale. No, y ahora lo veremos. ¿eh? Vale, fenomenal. Evidentemente estas cosas, si no las ves en plano... pues- Cuesta mucho entenderlo, sí. No, pero además, es que aquí las dimensiones son muy grandes. Son grandes. Con lo cual yo creo que los proyectos no habría que entrar muy en detalle. Es más como estrategias, codificaciones y algún elemento singular. Eso sí, evidentemente.
más que hay también un torrente o qué hay. Pues, El torrente es esto de aquí. sí, pero además hay un... por aquí también hay como por aquí. No, perdón, no, es por aquí. Es que es este, ¿no? Que creo que por aquí va, ¿no? Así cogiendo esta curva y baja por aquí, ¿o no? Que ya sabes que aquí hay una curva, que hay algo de gestión de agua también. Bueno, ¿no? podría ser, no soy consciente, pero puede ser que este torrente, digamos, tenía Diferentes escorrentías. Ajá. O sea, podría ser que esta traza así en diagonal a lo mejor tiene de alguna Bueno, porque es en diagonal y también sabes aquí hay como un giro. Sí. Pero, Y pero, yo he pero, visto que pero quizás piensa que puede- estas cosas vienen de parcelaciones agrícolas, porque esto lo que había eran campos de cultivo. Ajá. No sé, ¿alguien conoce el Ángelus de San Martín? ¿Saben lo que es? Vale. Si lo encuentro os lo enseño. Porque veríais cómo era esto en el 1900. la Todo el mundo conoce el Ángelus de Millet, ¿no? Sí. Bueno, pues hay una foto que corre, que no sé si encontraré, hecha en el año 1900 exactamente aquí, en el torrent de la Estrella. Y se llama el Ángelus de San Andreu, pero no es San Andreu. Y desembocaba en el inversor después. Sí. Sigue, tú hacia si quieres el torrent de la Estrella hacia allá, en la calle, sigues hacia la calle y ves a la izquierda. A ver, déjame ver el plano otra vez. Oye, Toma. que se ve. No sabía cómo decírtelo. Ya está. Déjame ver otra vez. Este triangulito, ¿ves? Este triangulito triangulito. amarillo. Que no es, que aparece como actividad en un sitio Bueno, pero hay y en unas otro cosas como ahí libre. que ponen, no sé, es de alguien y alguna actividad tendrá, aunque ahora lo veas vacío, pero ahí hay, Ya, no, es que tiene una plantación de árboles muy interesante, sí, pero algo será. que es curioso, ¿no? Sí, Porque en cambio este edificio que está tan nuevo no aparece todavía como aquí. porque a lo mejor la propiedad es de los dos. Porque a lo mejor ha pasado un año y esto cambia, claro. ¿El qué? Ah, no lo tengo, lo tengo. ¿Sí? Lo tengo, gracias. Yo soy tan lento que... Qué agobio. No, lo tengo. Aquí está. ¿El qué? No, que no he encontrado. Claro, es que esta la acaban de hacer. Sí, pero es lo que te iba a decir. Piensa que estos edificios, o sea, se hacen y se deshacen, porque esto La reja de obra. son prefabricados de hormigón y una... El año pasado no estaba. afuera. O sea, seguramente cuando este plano se hizo, esto estaba así. Por eso te digo. No, que... Pero igual que se hace así, se puede desmontar también. Un coche ahí arriba. Es una sitio que venden coches de taxi. Pasó de construir coches para los luces a motores. Después de motores para aviones. Y se trasladó aquí, en Suiza. Y en los años 50 la Mercedes compró la fábrica de motores del hispano Suiza y lo transformó en Mercedes. Vamos. Sí, los hermanos Terrano. Esteve y Roberto Terrano. La parte protegida.
originales. Sí, pero bueno, estas cosas. Mira que tiene control. Aquí lo que el plan ya es que la parte catalogada pasa a ser equipamiento y toda la parte que veremos allí, que es donde ahora no hay nada, que es donde estaban donde construían los vehículos, ahí será Residencial. y cuando ellos construyan, ceden este edificio al ayuntamiento. Ah. Cuando la promotora que sea construya, cede este edificio al ayuntamiento. Y esta calle es la que nos lleva al ángulo ese que hemos visto al Del principio. parque y tal, el de... Y Begoña se de perdiendo. Mateo. ¿Eh? Ah, Begoña. Qué bonito es esto. En primer Yo que te vienes viviendo ahí. Pero tú tinguis fills que Eso más... sí. ¿Por qué te estudias en Isabas? No, no, yo soy arquitecto. Pero no era tot Elisava, era un tros, perquè això és immens. ¿Sí? Sí, Ah, bueno, no, claro. O sea, total estabas movía aquí, pero no total. Aquí, esta es la parte catalogada y a partir de aquí ya lo ves, es un solar inmenso que llega hasta las viviendas. las viviendas de allí. Hasta las ¿Y el viviendas. edificio este de ladrillo que Es el hay? que está catalogado. Está también catalogado. O sea, Este es el único que está catalogado. ¿Ah, este no? Este. Es que hay uno de ladrillo ahí en la esquina. Es igual, hay A, B, C y D. Esto me parece que es C. C es la categoría que permite intervención arquitectónica. A y B no. La D es solamente documentación y la C es catalogamos el edificio, pero podemos intervenir. Vale. Si pasas por una comisión, Sí. puedes hacer lo que quieras. Tiene una pinta de colegio esto, ¿verdad? Como los dichosos, ¿verdad? Sí. Le falta una cruz y ya está, ¿no? Sí, sí. Bueno, es que Hombre, una cruz. Corazonistas, de corazonistas. lo hicieron los hermanos Ferrados, Eva y Robert Ferrado. Sí. I vaig en permís de l'Ajuntament. Però això eren naus industrials d'Uralita, I avís de Madrid teóricamente las viviendas. Del edificio. O sea que esto está en el Google Maps todavía sale, pero ahora mismo ya Es que- está derruido toda esta parte. Lo que queda es la de pequeño con su... Y el de ladrillo que tú dices continúa por aquí, ¿no? Sí, el de ladrillo es esta parte de aquí, Esta parte. que es bastante bonita. O sea, Sí, yo no no sé sé, si ahí y se quizás puede aparte hacer el de- 3D, pero ¿Dónde, Sí. ¿Dónde me lo dices? ¿ves? Este edificio de ladrillo es bastante interesante, pero no sé El si formarás. protegido Está hacia allá, esta este parte de aquí. Eso es. Y esta es la macronave que no era muy antigua, ¿eh? No, Esta que es- macronave no era muy antigua. Pues eso que es un terreno completamente vacío que se va a poseer Que con se las va a coser, viviendas que están Claro, en la pero- cabeza que del yo supongo que lo parque. dan bien, pero no, es que hoy no hay ni un dibujo, o sea, no se puede poner información de aquí porque no hay nada. Vale. Es más, cuando hicimos el dossier no había nada. O sea, la nota se publica cuando yo te envié la noticia el día posterior a que se hizo. Sí. Pero es que tú me Porque de dices, hecho en el Google Maps sigue sí, apareciendo... tú me dices, es que aquí van edificios altos. No lo sabemos. Van torres, no lo sé. ¿Dónde es? Intuyo que sean edificios como los de Mateo, sí, pero es una intuición, o sea, no nada más. ¿Tenéis algún dato de edificabilidad para este solar? No, porque ese solar está calificado como 22. 22 es zona industrial. En la zona industrial se puede construir ahora mismo 1 metro cuadrado de suelo por 1 metro cuadrado de techo. Pero aquí lo que se tiene que hacer es una modificación de plan general. Es decir, se tiene que generar edificación para las viviendas, pasando de 1 a 2 o 3, y esta edificación se limita con la cantidad de suelo, de espacio público que generas. Ajá. Por lo tanto, esta fórmula urbanística aún no la ha hecho, ¿no? Si la ha hecho, no. ¿Alguien la habrá hecho? Alguien la habrá hecho. Bueno, alguien la Porque habrá ha pensado que le interesa. Sí, pero... sí, lo que pasa es que si el privado salió en el periódico diciendo que son 2.000 viviendas, a lo mejor son 21. Bueno, sigamos.
pero prácticamente lo que teníamos que ver lo hemos visto. Y además pasamos varias veces, o sea, se ve. De todas maneras, no es de los mejores. Está bien, ¿eh? Pero no es de los mejores. No es de los mejores. Era socio de